resueltas. Hoy en día, hablar de transformación digital es entender que Internet se ha convertido en un instrumento indispensable para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos fundamentales de las personas. Más que una herramienta, Internet es un campo en el que se debe garantizar los derechos humanos y, por lo tanto, es un lugar donde también se pueden vulnerar estos derechos. Si bien es cierto que las tecnologías digitales ofrecen condiciones trascendentales para la realización de los derechos humanos, no es un secreto que Internet se ha convertido en un espacio fértil para la multiplicación de riesgos y amenazas contra los derechos fundamentales y principios democráticos, particularmente aquellos relacionados con el pluralismo y deliberación política, así como con los derechos de las mujeres y la población LGTBIQ+, ofreciendo mayores posibilidades de intimidación, censura estatal y control privado de las comunicaciones. Hablar de transformación digital desde una perspectiva que reconoce las ventajas, pero mire el horizonte futuro de nuestras sociedades, implica necesariamente poner sobre la mesa el tema de los derechos humanos, y no en cualquier lugar de la mesa, sino en el centro de la conversación. Tienen que estar estos valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Contrario a la concepción de que la tecnología y los derechos humanos no van de la mano, es imposible transitar hacia sociedades cada vez más democráticas y plurales sin que haya un diálogo y retroalimentación entre estas dos variables. Es decir, no podemos transitar de manera exitosa y disfrutar plenamente los beneficios económicos y sociales de la era digital si no lo acompañamos con una perspectiva de diversidad y de los derechos. La transformación digital en clave de derechos humanos es un tema apremiante que suscita serios cuestionamientos en razón al contexto actual por el que atraviesa la región. Este tema está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en elaboración de nuestro nuevo plan estratégico 2022-2026, en el que se espera proporcionar una hoja de ruta para hacer frente a estos desafíos. Desde la Comisión queremos acompañar este proceso de transformación digital desde una perspectiva inclusiva, en el que Internet sirva como plataforma y medio para el ejercicio de los derechos humanos, de manera que todos y todas podamos ser partícipes y gozar de los beneficios de la transformación digital. Y es un desafío muy interesante y muy importante, considerando que cuando se dieron los primeros tratados de derechos humanos, incluso la Declaración Universal, no solamente no existía Internet, sino que el tema se limitaba a la libertad de expresión y de pensamiento. Lo que hemos podido monitorear en nuestro trabajo es cómo estos espacios de Internet y digitales han permitido continuar con discriminaciones previas que existían y, por tanto, la Comisión ha asumido ese reto desde este principio evolutivo de los derechos humanos de ocuparse del tema. Para un mejor entendimiento sobre este proceso de transformación digital, en febrero del 2021, la Comisión Interamericana le encomendó a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión trazar una ruta de diálogo interamericano que incluya la convocatoria a un grupo de trabajo integrado por diversos actores involucrados con el fin de formular recomendaciones que contribuyan, en primer lugar, a mejorar las condiciones del debate público que atraviesa un momento de profundo deterioro. Además, recoger experiencias de alfabetización e inclusión digital con énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y tercero, desarrollar mecanismos para compatibilizar la moderación de contenidos en Internet con los estándares de derechos humanos. Por eso, desde la Comisión Interamericana, esperamos que la Cumbre de las Américas sea un espacio en donde los jefes de Estado y gobierno de los Estados miembros del hemisferio puedan debatir sobre los impactos de la tecnología en la garantía de los derechos humanos y establecer compromisos a nivel nacional y regional para hacer frente a estos desafíos. Dentro de estos desafíos puntuales se analizan las responsabilidades específicas de liderazgos públicos que alientan discursos de odio en línea, los cuales terminan por erosionar el sistema democrático y debilitar la conversación libre y plural de la ciudadanía. De otra parte, desde la Comisión Interamericana también se ha advertido la importancia del principio de acceso universal para el cierre de brechas digitales. De este principio se desprende el deber de eliminar las barreras arbitrarias de acceso a la infraestructura, la tecnología y la información en línea, así como el deber de adoptar medidas de diferenciación positiva para permitir el goce efectivo de este derecho a personas o comunidades que así lo requieran por sus circunstancias de marginación o discriminación. Y no hay mejor prueba
creo yo, del vínculo entre el acceso al Internet y los derechos humanos que lo sucedido desde que se inició la pandemia. Las desigualdades en el acceso a la educación entre niños y niñas urbanas y rurales por el distinto acceso al Internet, la imposibilidad de que las personas mayores pudieran acceder a bonos y beneficios que se distribuían a través de las páginas web de las instituciones a las que no tenían acceso, las posibilidades de poder realizar trabajo a distancia para las personas que contaban con buenas conexiones a Internet frente a quienes carecían de ella, son solo algunos ejemplos de este vínculo tan importante. Es importante además hablar del rol que tiene el sector privado, las empresas e intermediarios en el flujo de información en Internet. Por sus decisiones afectan de manera significativa el debate público que se da en línea. Desde la Comisión Interamericana se ha dicho que las plataformas digitales tienen la obligación de garantizar que los espacios en línea sean seguros para todos y todas y estén libres de discriminación, violencia, odio y desinformación. Y hay dos retos fundamentales que la Comisión tiene muy presente desde sus labores de monitoreo del trabajo que hacemos conjuntamente con la Relatoría de Libertad de Expresión. Uno, en primer lugar, tiene que ver con el uso de las tecnologías para la vigilancia. En los últimos meses hemos registrado este uso en algunos estados de la región. Se nos ha reportado por parte de personas directamente afectadas que estas acciones están dirigidas a intimidar, acosar y acechar la labor de periodistas, trabajadores de medios de comunicación, defensores de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil, generando riesgos muy graves tanto en su vida individualmente como en el aspecto de las familias. En el caso de los periodistas, la tecnología de vigilancia refuerza los riesgos inherentes a su labor periodística y compromete la confidencialidad de sus fuentes e investigaciones. Las tecnologías de vigilancia como Pegasus, por ejemplo, que es algo que estamos monitoreando con mucha seriedad, no solo pretenden recolección de información, sino que también son un método de intimidación y una clara violación a los tratados internacionales. Desde la CIDH queremos solidarizarnos con las víctimas y familiares que han resultado afectados y reiterar el deber de los estados de notificar formal y oportunamente a las personas cuya privacidad ha sido invadida para que conozcan la información recolectada y manifiesten su opinión frente al tratamiento futuro de la misma. De manera particular, la Comisión Interamericana ha detectado una afectación específica a las mujeres, a su vida personal y privada y de manera especial a sus hijos, que también ha sido objeto de vigilancia. El segundo tema, además del uso de la tecnología para la vigilancia, está el tema de la violencia contra las mujeres en línea. Desde la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres que tengo a cargo, además de la Presidencia, hemos hecho un seguimiento sobre las posibles afectaciones a los derechos de las mujeres en estos casos. En el informe sobre mujeres periodistas y libertad de expresión, la CIDH se pronunció expresamente sobre la cuestión de la violencia en línea, señalando que las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación están más expuestas a los ataques que sus colegas varones y además, cuando denuncian estos hechos ante las autoridades de sus medios, no reciben la atención requerida. Recientemente estuvimos con el relator en Punta del Este en este evento sobre la libertad de expresión y recuerdo mucho ese informe de UNESCO donde se nos decía cómo las mujeres al denunciar estos hechos recibían de respuesta de parte de sus jefes frases como tienes que endurecerte si quieres ser un buen periodista, quizás tú lo motivaste, estás segura que no fue tu culpa y finalmente no hacían nada. Y una de las consecuencias de esto es que las propias mujeres periodistas tienen que llegar a la autocensura e incluso abandonar el trabajo que están realizando. Por eso decimos que no se trata de que con Internet necesariamente se inicien nuevas formas de violencia contra las mujeres, sino que la violencia contra las mujeres preexistente adquiere nuevas formas de manifestarse. En ese sentido, recientemente se lanzó en este evento que les comento la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Justicia de Género. Esta declaración destacó los desafíos asociados a estos prejuicios sociales arraigados y a la discriminación de género. Y saludamos expresamente desde la Comisión Interamericana este pronunciamiento de los relatores de los diferentes mecanismos de protección. Ahora bien, más allá del tema de la igualdad de género, como señala esta declaración, está el tema de la justicia de género y del enfoque que tiene que abarcar a toda la sociedad.
Las empresas, en este caso, tienen que mejorar su transparencia, el control de los contenidos. Los estados deben recordar sus obligaciones, que para el caso concreto de las mujeres implican un deber de debida diligencia reforzada o estricta. Y el deber de debida diligencia reforzada se entiende en aquellos casos en los cuales hay un grupo determinado, conocido, como es el caso de las mujeres, y un riesgo conocido por los estados. Ante eso hay un deber adicional, un umbral adicional que se debe de cumplir. La tecnología es una oportunidad y una encrucijada para la democracia y los derechos humanos. Potenciar las oportunidades pasa por asegurar un sector público que sea meticulosamente respetuoso de los derechos que se ejercen en Internet, absteniéndose de contaminar el debate o restringir arbitrariamente garantías fundamentales. En los balances del sector privado debe tenerse en cuenta que toda utilidad que se haya logrado con despreocupación por la democracia y los derechos humanos es cuestionable por la sociedad y riesgosa para las mismas empresas en el mediano y largo plazo. Necesitamos programadores y programadoras que en su ejercicio de codificación incorporen previsiones sobre los riesgos de los algoritmos que diseñan, incluyendo inteligencia artificial, y requerimos de una sociedad civil vibrante, robusta, diversa, con medios libres e independientes, una sociedad que esté en disponibilidad de tramitar sus desacuerdos sin desconocer las contradicciones y sin desconocer los derechos humanos, los derechos propios y los derechos ajenos. Saludo esta conversación y la prioridad que en este foro de sociedad civil se ha dado a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta Yulisa Mantilla, y es un gusto para mí dar apertura al panel que nos estarán acompañando Agustina del Campo, al costado mío, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, CELE, de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Del otro costado de la mesa está Carlton Samuels, vicepresidente del Comité Asesor at Large ALAC de ICANN y miembro fundador y secretario inaugural de la Organización Regional Asesora at Large de América Latina y el Caribe. Está también con nosotros Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales en Meta, conocido también como, bueno, previamente era Facebook. Y también nos acompaña al costado izquierdo de la presidenta, Tamara Tarisiuk, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Brevemente quisiera plantear los 4 temas que vamos a conversar. Primero tiene que ver con el deterioro del debate público. Internet es una manifestación de problemas analógicos y entre ellos la presencia de discursos y deterioro en ese discurso es trascendental. Segundo, tiene que ver con la accesibilidad y la alfabetización digital que estamos haciendo con digamos, las poblaciones que están en lugares remotos, pero también cómo desarrollamos habilidades cívicas para la convivencia digital. El tercero, que ha ocupado buena parte de las conversaciones en el último tiempo, tiene que ver con la moderación de contenidos en Internet, qué desafíos presenta para los derechos humanos y la democracia, y también el uso de herramientas para vigilancia digital, digamos, incluyendo también temas, por ejemplo, de reconocimiento facial, que puede ser utilizado, que más bien hay muchos reportes de que está siendo utilizado en contra de activistas, defensores de derechos humanos, liderazgos sociales. Sin mayor, digamos, sin extenderme demasiado en el tiempo, quisiera hablarles un poco de la metodología. La idea es que vamos a tener 2 rondas de preguntas sobre estas temáticas dirigidas. Aspiramos también a que podamos tener espacio de interacción y preguntas con el público. Y sin mayor preámbulo, Agustina, bienvenida. Quisiera empezar por tu intervención. Sugeriría que fuera alrededor de unos 3-5 minutos para aprovechar el tiempo por cada una de las personas convocadas. Y en primer lugar, si pudieras compartir con la audiencia, ¿cómo en tu criterio crees que se ve afectada la calidad del debate público en Internet y qué factores inciden en el deterioro de la calidad de la democracia? También, ¿qué derechos humanos están en juego en estos desafíos? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Yulisa. Un gusto compartir el panel. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que creo que hay impactos positivos e impactos negativos. Y muchas veces en nuestros días, sobre todo en la actualidad, es muy fácil escuchar conversatorios donde uno se enfoca sobre todo en los negativos. Pero voy a empezar por los positivos porque me parece que son fundamentales. Internet y todo lo que vino con Internet tuvo un impacto que creo que muchas veces damos por sentado en las conversaciones. Y sobre todo en nuestro debate público y en nuestras democracias. Por la masividad, por los bajos costos, por la descentralización. Internet provee micrófonos
y acceso a la conversación pública a gente que antes estaba excluida de dicha conversación y por ende se generan nuevos planteos de poder, nuevos planteos de incidencias, nuevas oportunidades de incidencias y un nuevo escenario en la gestión de esos poderes y en la gestión de ese acceso y de esas habilidades nuevas que, como digo, yo creo que contribuyen al debate público y enriquecen el debate público. Ahora bien, ¿cuál es el impacto negativo que puede tener Internet en este momento y sobre el que versan la mayoría de las conversaciones en nuestros días? Por un lado, una creciente recentralización del debate público, sobre todo en América Latina, donde la conversación pública está concentrada en 3 o 4 plataformas. No es el caso de Estados Unidos, pero sí es el caso de muchos países de América Latina, donde 3 o 4 empresas concentran la gestión de gran parte de nuestros debates públicos. Esa recentralización del debate público que estamos viendo, insisto, después de una época de apertura y descentralización. O sea, esa recentralización, incluso en su recentralización, es más descentralizada que lo que teníamos antes de Internet. Pero esa recentralización, en definitiva, tiene un impacto fundamental, que es que hay 3 o 4 empresas que tienen un poder exorbitante en esa conversación pública, con capacidad de marcar el rumbo o marcar la agenda, el tono de la conversación pública, las temáticas que pueden tratarse en esas plataformas o no, y la gestión que se hace de esa conversación pública, que en muchos casos está privatizada porque pasa por esas empresas y muchas veces aparece opaca, poco transparente, poco clara, y en eso va a haber que trabajar mucho. Yo creo que hay un impacto fundamental de Internet en el debate público por los factores diferenciadores de Internet, digamos. Yo creo que hay 4 factores que son nuevos, distintos a los que veíamos en los debates públicos anteriores, pre-Internet. Uno es la amplificación, el otro es la escala, la velocidad y la viralidad, y la permanencia del discurso público en esas plataformas. Esta amplificación que tiene el discurso público creo que muestra algunos de los trade-offs que hicimos cuando sostuvimos que la libertad de expresión era fundamental en sociedades democráticas. Bueno, estuvimos dispuestos a hacer determinadas negociaciones en esa libertad de expresión, establecimos límites a esa libertad de expresión, establecimos marcos de proporcionalidad, de necesidad, de legalidad, que hoy a la luz de la velocidad, la viralidad, la permanencia, en muchos casos parece que estamos viendo magnificados o viéndolos mucho más de lo que lo veíamos antes. Y termino con esto. Creo que también se amplifican con Internet un montón de falencias preexistentes en el debate público. Nuestros debates públicos analógicos tienen un montón de problemas, desinformación, malas intenciones. Hay un montón de problemas en nuestro debate público que exceden a Internet, pero que con Internet de alguna manera se amplifican y se ven consecuencias de esas distorsiones o de esas falencias que ya teníamos de otra manera y puede que generen otro tipo de impactos. Muchas gracias, Agustina, por tu presentación. Quisiera invitar a Tamara Tarisuk, de Human Rights Watch. ¿Cómo, en tu criterio, el uso de tecnologías de vigilancia, hackeo, reconocimiento facial, podría configurar uno de los principales desafíos de la era digital para el ejercicio de derechos humanos y cómo se ve esta situación desde tu rol? Bienvenida. Gracias, Pedro. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema de las tecnologías de vigilancia digital como para disparar también la conversación. Esto genera un tema de derechos humanos, sin ninguna duda, pero hay una discusión que es cómo se usa la vigilancia digital. No significa que necesariamente sea un problema de derechos humanos, pero puede serlo dependiendo de cómo se usan estas tecnologías.
porque puede llegar a violaciones de derechos humanos, del derecho a la privacidad, del derecho a la libertad de expresión. Aquí, digamos, hay algunos temas donde es más blanco y negro, uno no puede torturar un poquito, no se puede torturar punto, pero en estos temas sí hay una discusión para tener. Y la pregunta es cuánto uno puede afectar la privacidad y la libertad de expresión con estas tecnologías. Y los estándares internacionales en este sentido son bastante claros y hablamos de que exista proporcionalidad, que exista un fin legítimo, que esté establecido en ley. Podemos hablar un poco más después de qué es lo que hay que hacer para regularlo. Pero creo que es importante en este punto de partida resaltar que esto no es una discusión académica en América Latina. No estamos hablando de situaciones que hemos visto recurrentemente en la región donde se ha usado estas tecnologías específicamente, como decía Yulisa, en el caso de defensores de derechos humanos, de periodistas independientes, en un contexto regional donde estamos viendo no solo casos extremos de gobiernos más autoritarios o dictatoriales, sino incluso en democracias, gobiernos donde se está atentando en contra de instituciones democráticas y garantías democráticas, y en estos contextos los defensores de derechos humanos y los periodistas tienen un papel fundamental. Y quisiera solo dar un par de ejemplos para que veamos de qué se trata esto en la práctica. Hay muchos gobiernos que han obtenido estas tecnologías o adoptado legislación que es problemática y que en vez de usarla para el fin legítimo de investigar, por ejemplo, la comisión de delitos, se ha empleado para espiar el caso de defensores de derechos humanos. El primer ejemplo que quería darles es uno en México. México fue el primer gobierno en comprar la tecnología de Pegasus. Durante el gobierno del expresidente Peña Nieto se utilizó para espiar a más de 15.000 personas. Esto incluyó periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos. Y hay un caso muy paradigmático. Todos habrán escuchado hablar del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso muy reconocido que puso a México en los diarios a nivel internacional porque eran 43 estudiantes que habían desaparecido por la participación de las policías locales en complicidad con grupos armados. Tenía muchísimos elementos de relevancia. La investigación inicialmente fue un desastre por la Fiscalía Mexicana y se creó un grupo de expertos independientes en conjunto con la Comisión Interamericana. En México se usó las tecnologías de vigilancia digital para espiar en los familiares de las víctimas de Ayotzinapa y para espiar a los miembros y al equipo del grupo de expertos independientes que estaba investigando el trabajo que hacía la Fiscalía para investigar la desaparición de los estudiantes. El otro ejemplo que quería darles es el caso de El Salvador, que es un país donde el presidente hoy, yo diría, gobierna por Twitter, que es una plataforma donde anuncia e implementa sus políticas públicas. Es un contexto donde hay un enorme problema histórico de violencia, que es una de las prioridades del pueblo salvadoreño y una de las principales políticas que el gobierno ha intentado adoptar. El Faro, que es una publicación de periodistas independientes que hacen un trabajo de investigación fabuloso, ha venido investigando por un tiempo los nexos entre una negociación política entre el gobierno y las bandas criminales para bajar los índices de homicidio en el país. El gobierno de El Salvador está usando las tecnologías de vigilancia para investigar a los periodistas, a 22 periodistas del Faro, cuyo trabajo es exponer la situación de connivencia. Y creo que acá es importante resaltar que son los gobiernos los que obtienen estas tecnologías y son los gobiernos los que usan estas tecnologías en contra de quienes dejan en evidencia esta realidad en los países de América Latina. Obviamente esto no es un fin legítimo para el uso de estas tecnologías y quisiera resaltar que uno de los aspectos más preocupantes que Yulisa lo mencionó también en su presentación es el efecto amedrentador que esto genera no solo en quienes son investigados, sino también en el resto de los periodistas o defensores de derechos humanos que saben que hay consecuencias o que podrían haber consecuencias por hacer su trabajo y eso afecta
En el caso del periodismo, el derecho a preservar la confidencialidad de las fuentes, que es un estándar fundamental, pero también resaltaría el riesgo que genera esto para preservar la identidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Quienes hacemos este trabajo sabemos que es esencial, sobre todo en ciertos contextos, poder otorgar cierta garantía de confidencialidad a quienes nos dan información para exponer abusos, sobre todo en contextos más autoritarios, y este mal uso de las tecnologías de vigilancia digital causa enormes problemas para la seguridad de quienes de otra manera estarían dispuestos a compartir información. Muchas gracias, Tamara, por tu intervención. I would like to invite Mr. Nick Legg by asking, from my private sector perspective, what are the main challenges when we jointly discuss issues such as disinformation, safety and security of users, content moderation, and online speeches by public officials and state entities? Which are the challenges you are facing, and how can the private sector contribute to this? Welcome. Sí, muchas gracias. Encantaría continuar en español, pero no voy a intentarlo porque sería un desastre. Pero bueno, puedo continuar en inglés. So firstly, thanks so much for letting me join this panel. I represent a big company, Meta, but it's a very young company. I often remind people Roger Federer became #1 in world men's tennis, I think the week or the day before Mark Zuckerberg invented Facebook. So the Roger Federer era is longer than the Facebook era, and the company has grown explosively and has had to learn very intensively as well, as already been discussed, as culture, politics, ethics has combined with these new phenomena of virality and speed and velocity of communication. And we're continue to learn, and for us to be able to participate with organizations such as yours, the Inter-American Commission of Human Rights, is hugely valuable to us. We have quite recently, over the last year or two, developed a new human rights framework. Myself and our general counsel are the sort of executive sponsors of it in the company. We'll be publishing, I hope, in the next month or so, our first full annual human rights report, which will try and account for all of the policies that we've developed and all the techniques we've developed to help journalists, to help human rights defenders, to defend, for instance, technologies like encryption, end-to-end encryption, which are vital technologies in order to protect the privacy and security of people who are standing up for human rights in Latin America and around the world. And it's a technology which is directly under threat. Which is directly under threat from governments that want to, there are governments in the Latin American region who've recently tabled legislation which would have sought to undermine encryption. So for us, it's a real learning curve, and I'm very grateful to be here. Just three very quick points, since you asked what are the main challenges from the private sector. I think the first is to agree on what the problem is. If you don't agree on what the problem is, it's very difficult to come up with solutions. And we were just talking earlier, it's easy to agree on the extremes: violence, hate speech, abuse of human rights. Where it becomes much more complex is legal speech, which is considered to be, by some people, free expression, and by other people, damaging. Misinformation is legal speech. It's literally people saying false or half-true things. Not illegal, but where do you draw the line? And it's exceptionally difficult as a private sector company. We draw our own lines, we publish them, we come up with our community standards, we have fact checkers, I think we do a much better job every month and every year at tackling this. But we can't do it on our own, and we can't do it without some kind of societal consensus on where the line should be drawn. Secondly, risk. You are never going to eliminate risk in the online world. You can minimize it, but you can't eliminate it. So for instance, we now publish every 12 weeks statistics on the prevalence of hate speech on Meta's platforms. We've got the prevalence down to about 0.03% at the moment. So that means every 10,000 bits of content you would see as you're scrolling on your Facebook news feed, you might see 3 bits of hate speech. I would love to think we can get it down to 0. We're not. Because again,
one person's hate speech is another person's right to free speech. So again, how much risk are we prepared to live with, and how much? It's a bit like crime. You're never going to eliminate crime. How much society? How much can you minimize crime whilst doing so in a way which is compatible with everyday freedoms? And I think the third thing is which is why events like this are so important. We really do need a society-wide approach. And one of the things I find frustrating is that people in Silicon Valley have traditionally regarded, all politicians and all regulators and all forms of, legislation as somehow a threat to the libertarian promise of technology, which is ridiculous. Of course, governments have a right to legislate. I hope they do it sensibly, but they have a right to do it. But equally, the critics will often view these big technology companies as having nothing but sort of immoral or malign intent, which is equally not true. Why would we want to do that? We want people to keep using our services. We're not going to do that if we flood our services with vile content. So I just kind of think the more that the public sector and the private sector can talk to each other in a more thoughtful and responsible way rather than throwing rocks at each other, I think that would be a good step forward. Thank you, Mr. Clegg. I want to move to Mr. Carlton Samuels. What are the main technical challenges in terms of privacy and content moderation, especially when we refer to processes and criteria that run the risk of excluding, discriminating, or making diverse voices invisible from the public conversation, and also affecting vulnerable groups? Welcome, Mr. Samuels. Thank you all for inviting me here. I'm pleased to be here. I have a few words I could add to the conversation. I want to start by recognizing a few things. Nick Clegg said the first one that's most important. We have to agree on what the problem is before we can solve the problem, first thing. Secondly, we have to set a standard. And you hear the word community all the time, community standard. So what is a community standard? Who sets the community standard? It's an issue. Then we have, when we decide what we're going to do, how do we get about doing it? In the business of content moderation, what we're asking platform owners to do is to respond almost real time to billions of posts of content in whatever form, audio, video, text. And we want them to respond in real time. And we want them to protect us from what we consider extreme. So how do we go about this? In the first place, all the moderators are trying to do is to get to some normative operation. So you're trying to bring us into the center, but the center is shifting. The center is not static. It changes depending on where the extreme is. It is politically motivated, it's culturally motivated, it's economically motivated. All of these come into the mix. And so when we ask a platform owner to moderate content, we are really asking them to make moral and political interpretations. And some of us just don't like the interpretations. But if we look at it on the global level, I think most of us would agree that they make the right decision more often than not. So how do we encourage them? The governments in the regions believe that there is the time for regulation. And it is not that I personally believe that there should not be some regulation. I'm concerned about to what extent the regulation flows. So we are not about to say you shouldn't have regulation at all. What we're going to say is it must be sensible if you're going to attempt it. And you have to understand what the real challenges are. It is not about eliminating risk.
That cannot happen. It is not about criminalizing the technology. That is not useful. Here's what happens. The same technology and platforms that we use to connect each of us to all of us, to educate, to build relationships, are the same technologies that are used for surveillance, for misinformation. Like Nick says, misinformation is legal speech. It's the interpretation that is the problem. And we expect the technologies to catch the interpretation and head it off. That is a problem. That is not easy. Encryption, here's the irony about encryption. We encrypt to remain free. We encrypt to protect free speech. We conceal to protect freedom. Isn't that a strange observation? But that's what literally happens with encryption. And so these are the kinds of things. Technology has always been dual use. It's always been dual use. And we hear several speakers speak about the interpretation and the misuse and what constitute normality. How do you move to normative assessment of outcomes? This is where we have the problem. It involves all of society. And one of the things that you have to do is, with those who are already excluded are always going to be challenged for inclusion. That's the first problem. Secondly, the speech of those on the fringes, when they shout free expression, freedom of expression, oftentimes is the same speech that connects to misinformation, disinformation, that encourages contention, violence on the rest of us. So these are very, very difficult topics. And what we have to be mindful about is that there's no one solution. The government does not have a solution. The platform owners don't have a solution. Platform owners, for example, US courts say, have a First Amendment right. The intent for content moderation is based on the First Amendment right of platform owners. Now, that's a good standard for some of us, but does it translate globally? That is always a concern. So in my feeling about this is that the processes have to include more of us. So you have to find a way to include more of us included in the decision-making, more of us included in making decisions of what is or is not allowed, more of us included in how you deploy the technologies. And it also involves using the same technologies to bring in more of us. We heard one speaker talk about the technology absolutely related to inclusion. Let me give you one example before I complete this. I believe identity is absolutely relevant and important, critically important to inclusion. People who don't have identity are usually excluded. Now, biometric identification systems are very useful for establishing identity. And we know it can be misused. So the question is, what do we do? Do we declare all biometric identity systems illegal? Or do we embrace it in such a way so that those that are excluded can be included by giving them identity? So these are the kinds of issues that I think we have to grapple with, and the processes will have to be multi-stakeholder, have to be inclusionary. Thank you. Muchas gracias, Mr. Samuels. Cerrando esta primera ronda de intervenciones, quisiera invitar a la presidenta de la comisión a dar unos comentarios.
Muchas gracias, relator. Bueno, yo no soy aquí experta en libertad de expresión, lo cual es una ventaja, porque puedo simplemente expresarme. Pero sí, escuchándoles, y nuevamente agradecer esta invitación, pensaba también en esta discusión sobre lo que se puede considerar un discurso protegido, ¿no? Hay como consensos en, por ejemplo, la incitación al racismo, ¿no? Pero a mí sí me preocupaba un poco cuando estábamos mirando este tema, y creo que tiene que ver con esa naturalización de la violencia, lo que se considera un discurso protegido, donde sí hay consenso y otros espacios en los cuales no hay. Un poco en la línea de lo que decía Tamara, hay un acuerdo, o sea, no se puede torturar un poquito, no se puede torturar. Pero pareciera que en el caso de las mujeres sí se puede bromear un poquito, o se puede hacer algunos comentarios un poquito. Y ahí sí creo que es un problema que tiene que ver con la sociedad, pero donde el tema de la tecnología replica, duplica y hasta exacerba aquello que vivimos a diario. Y un poco en la línea de cuando nos decías de que tendría que ver más de nosotros, nosotras, creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Y por otro lado, otro tema que yo quería poner, aunque sé que no se tiene que resolver, es, por ejemplo, el uso de las plataformas como Facebook, Twitter, todas las plataformas para el movimiento Me Too, ¿no? O el Yo Te Creo. Mientras que el movimiento Me Too es una respuesta a la incapacidad del sistema judicial en general de responder penalmente por la violencia sexual. Entonces, mujeres que nunca pudieron denunciar y recurren a Facebook, a Twitter, para contar lo que les pasó, y se genera todo un movimiento en redes, pero la respuesta ha sido las querellas judiciales. Entonces, estas mujeres que han expuesto en redes lo que les sucedió son luego demandadas por difamación, otras afectaciones al honor. Y no he visto, quizás porque no soy experta en libertad de expresión, un movimiento más indignado ante esta respuesta judicial que se le da a las mujeres que denuncian. Mientras que hubiera sido una denuncia sobre un tema de racismo o un tema quizás de otro lado, la respuesta judicial no ha sido al mismo nivel que el que está pasando con el Me Too. Entonces sí creo que esa es una discusión interesante. Las mujeres que recurren desde el Yo Te Creo o el Mi Primer Acoso, que fue un movimiento que se inicia en Brasil y luego que siguen en México, donde las mujeres recordaban acosos de cuando tenían 3 o 4 años, que nunca pudieron denunciar, y la respuesta a esa, y yo creo que ahí hay una doble victimización, hasta triple, porque no pudiste denunciar en tu momento. Finalmente te atreves a denunciar, y la respuesta va a ser una querella o una denuncia, que tiene pena incluso de cárcel o una reparación económica. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Mejor nos seguimos en silencio. Entonces, sí creo que este tema de la libertad de expresión, que es muy importante y tiene que jugar de la mano con la tecnología, también puede llevarnos, y por eso creo que esa reflexión es tan interesante en el más de nosotros y más de nosotras, cómo vemos que también se utiliza para callar las voces de quienes siempre han estado en silencio. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera entonces dar inicio a la segunda ronda, invitando en primer lugar a Tamara Tarisiuk, un poco de nuevo sobre vigilancia digital y de acuerdo a la mirada del monitoreo que hace Human Rights Watch en toda la región, ¿cuáles habrían de ser los compromisos que deben asumir los estados en temas de vigilancia y derechos humanos? ¿Qué podríamos esperar que deberíamos exigirles? Gracias, Pedro. Creo que 2 puntos de partida esenciales. Uno, las tecnologías de vigilancia digital pueden ser útiles, ¿no? Y las usan las fiscalías, los sistemas de investigación para resolver delitos. O sea, no hay que descartarlo como un bien, un mal en sí mismo. Primer punto. Y el segundo es que existen. Ya no estamos hablando de algo que no existe o no se usa, entonces tenemos que tener eso como punto de partida. Pero sí tiene que ser regulada, porque hay estándares que están evolucionando, hay más soft law, nunca supe cómo traducir eso al inglés, son esos términos americanos imposibles de traducir, así que los traductores nos ayudarán para tratar de proteger el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad en el contexto de que estas tecnologías existen y se usan. Yo creo que necesitamos primero marcos regulatorios claros. No es que no los tengamos en América Latina, lo que pasa es que los que surgen son malos y se usan en realidad no para proteger, sino para abusar de estas tecnologías. Un ejemplo, digamos, voy a volver a los mismos ejemplos que mi
presentación anterior desde otra manera. O sea, en México se adoptó una ley contra el crimen organizado que lo que hace es permitirle a los fiscales que obtengan metadatos de teléfonos sin orden judicial cuando están investigando crimen organizado. ¿Y cómo se usó eso? Hubo, por ejemplo, un caso donde se estaban investigando en la fiscalía 2 masacres de migrantes en México. Había unos grupos de derechos humanos que estaban trabajando con los fiscales para tratar de impulsar la investigación. Fueron gradualmente, como eran parte de la investigación, obteniendo acceso a los tomos de la investigación, y de repente aparecieron 2 tomos donde los fiscales estaban investigando a los defensores de derechos humanos y no el delito que supuestamente estaban investigando. Eran defensores que habían sido críticos del trabajo que estaba haciendo la fiscalía. Esa investigación permanece abierta y obviamente ese no es, digamos, un marco regulatorio que favorezca la protección de derechos. En El Salvador se aprobó una ley de crímenes, de cibercrímenes, que le permite a las autoridades llevar a cabo operaciones digitales encubiertas por medio de agentes digitales encubiertos. Las caras no entiendo que del público de nosotros indican que nadie entiende qué significa eso. Y esto también se hace sin orden judicial y con aprobación del fiscal general, que ha sido nombrado casi que a dedo por el presidente. Obviamente ese no es el marco regulatorio que necesitamos. Lo que necesitamos son leyes que tengan una serie de requisitos. En primer lugar, que se establezcan claramente y no con terminología vaga cuáles son las circunstancias en las cuales el uso de estas tecnologías de vigilancia digital son necesarias y que sean proporcionales a un fin legítimo. Este es el estándar básico de cualquier limitación a la libertad de expresión en derechos humanos. Tiene que ser regulado por ley, no por un decreto, no por una regulación, sino por ley adoptada por el Congreso. Debe haber revisión judicial de cualquier circunstancia en la cual se apliquen estas medidas, y tiene que haber un mecanismo para poder darle reparaciones a quienes son víctimas de excesos o usos abusivos de este tipo de legislación. Y obviamente depende mucho en cada caso. En este caso que les mencionaba de México, hubo una defensora de derechos humanos que se enteró de casualidad que estaban todos sus teléfonos y su información personal en este expediente judicial. Y por ejemplo en el sistema judicial mexicano, el imputado tiene acceso al expediente. Esta era una investigación de crimen organizado. Imagínense la tranquilidad que tiene esta persona para seguir haciendo su trabajo cuando sabe que su información está en un expediente judicial al cual tiene acceso un imputado en una causa de crimen organizado. Y esto genera una pregunta para la cual no tengo una recomendación muy clara, pero creo que vale la pena planteársela, que es que de alguna forma es necesario que exista un sistema de notificación por parte de la autoridad cuando se emplearon este tipo de medidas de vigilancia digital. Porque ¿cómo me entero yo que esto está ocurriendo? ¿Y cómo puedo tener acceso a reparaciones si se hace de mala manera cuando no existe un sistema de notificación? Ahora, ¿cómo se implementa un sistema de notificación en la práctica? Es bien complicado, ¿no? Digamos, si uno tiene acceso a controlar, tiene derecho a consentir el uso de datos personales, debería haber un mecanismo para esto. Y creo que aquí tenemos que pensar out of the box y pensar cuáles son aquellos mecanismos que necesitamos para que exista un sistema de notificación viable en la práctica, que puede ser desde proteger, generar, fomentar, apoyar sistemas de whistleblowers, por ejemplo, para que esto ocurra, u otras ideas. Pero sí creo que hay que plantearlo como pensando en cuáles son las recomendaciones hacia adelante, debatir un poco entre todos y todas qué es lo que se puede hacer. Muchas gracias, Tamara.
el hecho de que no tengan respuesta a esas preguntas y el hecho de que se tenga certeza de que se está utilizando la vigilancia, creo que plantea la prioridad de que lo que está en juego es derechos humanos y democracia, en términos de que el Estado parece no estar, o los Estados parecen no estar respondiendo suficientemente bien al desafío, y hay un peso muy grande sobre las personas defensoras de derechos humanos, periodistas. No estaba previsto que yo hiciera notas al pie, pero me parece que puede ser importante plantearlo. I would like to give the floor to Carlton Samuels. What are the commitments that states, that must be taken by states and digital platforms when we talk about regional guidelines and standards that regulate aspects of policies and terms of conditions, privacy, and content moderation? So I'll answer the question by saying a few things. First, the norms we are talking about, the political, the cultural, and the economical, so on, those that we consider norms, they're not standard. They're not the same everywhere. That's the first thing. They change, for example, in the Caribbean from Latin America. Let me give you an example. They even change inside the Caribbean. If you go to Jamaica, you will hear music. Some music never get airplay in Jamaica. Jamaican music never get airplay in Jamaica. But if you go to Belize or St. Kitts, it gets airplay. You hear it on the radio. Think about that. Violate the norms in Jamaica, but they don't violate the norms in Belize and in St. Kitts. So that's the first thing. The second thing that we need to bear in mind is rights are always in contention. Rights are always in contention. Let me give you an example of that. Surveillance is a prerequisite for user-generated content moderation. What do you know and when did you know it? You have to know what it is before you can moderate, before you can try to normalize. So the question is, do we then outlaw surveillance in all its forms and still expect moderation of content, user-generated content? There is no doubt that surveillance necessarily violates the right to privacy. You can't have surveillance unless you actually decide you're going to violate privacy. But privacy and surveillance are in the mix for content generation. How do you then structure the rules, structure the law, so that those things are balanced? It is good that we know what the rules are and we all agree what the rules are, or the norms are in this case, so that we can have things like a legal framework where we appoint judicial review. Spoke about judicial review here, but judicial review itself is grounded in law, in principles that are established pro forma and not. Sometimes they're legally binding, other times you go to the judge to determine based on some principles whether there is any violation. That is a mechanism that we can apply to normalizing relationships. The community standards
that we set are also a place where we can all come together and determine what that should be. Again, that requires inclusion. Everybody who is affected by that decision should have a role in determining what the level should be, what point we should, what is the stake in the ground, the place where we will not go. Everybody has to decide that. And so the whole idea of having some kind of comprehensive regional approach to this is good, but in practice, it's challenging because the norms, as I say, they differ place to place. So how do we then, I believe we can have a certain narrow set of principles, narrow set of rules that we can all agree on. I think that is possible. But when the rubber hits the road, when we have the controversy is never about the extremes. The controversy is about the ones that we all can't make up our mind whether it's below the bar or above the bar. That's where we spend a lot of time. And I don't know of any other human endeavor, anything that we can come up with that will not always attract contention, always attract argument, always attract even violent opposition. So as a practical matter, it behooves us to set some baseline rules based on principles that we are all agreed. As a practical matter, we should expect contestation around anything beyond those rules. And so we have to put in place mechanisms that allow us to reasonably agree to disagree. That's how I would put it. Thank you. Thank you, Carlton. Quiero añadir dos ingredientes que creo que son importantes para esta región a partir de esto. El primero es, somos una región donde hay tendencias autoritarias, incluso lo legal puede ser aprobado con apariencia legal, pero estar bajo una filosofía autoritaria, ¿no? Incluso hay países donde la relatoría dice que no hay libertad de expresión, como Cuba y como creo yo actualmente Nicaragua, Venezuela. Es un ingrediente que creo que es trascendental para entender lo legal en nuestra región. Lo segundo, cuando invocamos el Poder Judicial, también son tiempos en los cuales tenemos fiscales en exilio, tenemos ataques a la independencia judicial, luego tener muy presente que somos una región donde la institucionalidad democrática también está en un momento muy, muy delicado, particularmente en los países. I would like to give the floor to Mr. Nick Clegg. Is it possible for you to share some initiatives implemented or ongoing reflections to advance in addressing these challenges in a multi-stakeholder way that responds to the concept of information as a public good and the values of democracy and human rights? That's quite a big question. I think any response to that, it really has to be built around three things. Firstly, greater transparency on the part of the big private sector platforms. They need to be held to account and they need to be more transparent. Secondly, dialogue between civil society, academia, government, regulators, lawmakers, private sector. And thirdly, law does play a role, fraught though it might be. And just taking those very quickly in turn, I mean, on transparency and accountability, if I look at what we've done at Meta over the last couple of years, we now regularly publish data that we would never have thought of publishing even 5 years ago. Every 12 weeks, alongside our financial reports, we publish now an unprecedented amount of data about what do most people see on the platform, how are we doing on terrorist content, how are we doing on bullying and harassment content, how are we doing on
hate content? Has the prevalence gone up, or has it gone down? And we've recently taken a further step, which is that because no one's going to believe the private sector playing judge and jury of its own performance. So we have subjected all of that data to a third-party audit conducted by EY, so that people could have confidence that the data was credible and not just us kind of delivering the most sort of flattering picture of our own performance. We've established it's an industry first. It's the beginning of a journey. It'll develop over time, but we've established this independent oversight board made up of human rights experts, scholars, former lawmakers, heads of government and others, to adjudicate in a binding fashion, a bit like a sort of appeal mechanism, where there is dispute about whether we've taken the right decision to keep content up or take it down. That's another form of accountability or transparency. And of course, there needs to be a whole lot more. I mean, this is every step we take, the first response people always say is, well, yeah, we need more. And we get that. We're never going to go as fast as everybody wants, but we've gone a lot further than anybody has done till now. And I do think that's an incredibly important journey which we need to continue to build on. Secondly, as I said, I don't want to repeat myself. None of this makes sense if everyone says it's all a technology problem, or all a political problem, or all a regulatory problem, or all a cultural problem. It's not. It's all of the above. You can't apply, as Carlton says, you can't apply a technological engineering solution to the infinite debate which will always surround human speech. Always. As Carlton quite rightly said, you can agree on the extremes, you can agree on the bad stuff. You no doubt should do more against the bad stuff. But you're always going to have this infinite debate. But it's so important we have that debate together rather than this, I think, sometimes unduly polemical and fragmented debate where everyone assumes that everybody else has sort of bad intent, which I genuinely don't think is the case. And then the third thing is, of course, democratic governments have the right, and perhaps have the obligation, certainly have the incentive to legislate in this space. But it's fraught because, as I think previous speakers have suggested, when law is used to suppress or control speech or to seek to exercise greater political and partisan control over online speech, that's a very dangerous precedent. But I think thoughtful law and regulation can be put onto the statute book to do some of the things I've mentioned, to hold these big private sector companies to account, to ask them to be more, or to demand that they are more transparent about how their systems work, how their content moderation systems work, what are the basic inputs and outputs for their algorithmic moderation systems, so that they can be held to account. I think system-wide regulation makes sense for social media. I think trying to do it line by line, content by content, each sort of bit of speech, segmented according to whether people like it or don't like it, I think that's dangerous, very dangerous politically. It becomes a form of politicized censorship. But I do think accountability and transparency can be enhanced through sensible lawmaking from regulators and government. Muchas gracias, señor Fleck. Con la siguiente pregunta, Agustina, cerraríamos la segunda ronda de preguntas y también invitaría a que quienes tengan preguntas y quieran formularlas, pudieran, no sé, tal vez ponerse aquí en primera línea y podríamos darle en estos asientos que están a mi costado derecho para darles la palabra. Agustina, una pregunta también enorme. ¿Cuáles serían, en tu criterio, las recomendaciones y compromisos que deben asumir los estados y también los demás actores del sector, ¿no? o que participan de la gobernanza de Internet para garantizar derechos humanos conforme a estándares internacionales, que parece ser un desafío? También. La contesto desde libertad de expresión, específicamente, y no en otros temas. Sin embargo, hay muchos de los puntos que quiero destacar que creo que aplican tanto a protección de datos personales como a vigilancia, como a otro tipo como al ejercicio de otros derechos humanos en Internet. Una primera recomendación me parece que es
deconstruir, esta palabra que está tan en boga hoy, deconstruir esta temática. Cuando hablamos de problemas vinculados con grandes plataformas y derechos humanos, no estamos hablando de un solo tema, estamos hablando de un montón de temas. Estamos hablando de gestión del contenido de terceros, estamos hablando de acciones de las propias compañías, estamos hablando de priorización, moderación, publicidad, expresión de funcionarios públicos, expresión de personas públicas, expresión de mi vecina, que no es persona pública, no es una persona expuesta. Creo que esa es la primera. Unpack. Contenido de terceros es una cosa, las acciones propias de las empresas y que si hay procesos detrás de esas acciones propias, guiando esas acciones propias, también tiene un rol ahí. Y un tercer punto vinculado con esto es el rol de otras instituciones sociales en esta temática, ¿no? ¿Cuál es el rol de los partidos políticos, por ejemplo, en la conversación pública y en su desempeño en Internet? ¿Cuál es el rol de los colegios profesionales, los distintos colegios profesionales? Vimos en pandemia proliferar desinformación, por ejemplo, sobre temas de salud. Bueno, ¿cuál es el rol de los colegios profesionales en esta temática? ¿Cuál es el rol de las organizaciones que deberían estar gestionando expertise? ¿Dónde están? Las analógicas, porque es muy fácil pedirle a una empresa tecnológica, digamos. Hoy contamos con tecnología que permite cancelar o priorizar contenidos de una manera que antes no podíamos hacerlo de esa manera. Eran los colegios de profesionales a través de incentivos. ¿A quién publicamos en la revista? ¿A quién le damos difusión? ¿A quién invitamos a un seminario? Bueno, hoy parece que todos están en equal footing. El que sabe y el que no sabe, el que tiene 30 años de experiencia y el que tiene 5, el que está desacreditado y el que está perfectamente acreditado en su comunidad, parecen tener un equal standing. Y ahí creo que el rol del Estado y de las asociaciones por fuera del Estado es fundamental. Hay que hacer una autocrítica y mirar qué es lo que estamos haciendo como instituciones sociales para que el ejercicio de derechos humanos en estas plataformas siga estando controlado por nosotros y no por soluciones tecnológicas que, como dijeron varios, no van a terminar de satisfacer del todo a nadie. Un punto adicional, enfocar me parece que hay cuestiones analógicas muy complejas, déficits democráticos que mencionaba Pedro, que todavía están y a los cuales habría que prestarle muchísima atención. Hablaba Yulisa de problemas de acceso a justicia. Bueno, estos problemas están ahí y hay un montón de cosas que pueden solucionarse velozmente y quizás hasta efectivamente por fuera del sistema judicial. Quizás resta preguntarnos si queremos que algunas de esas cuestiones se decidan por fuera del sistema judicial y tengamos justicia privatizada y sectorizada y administrada por fuera de los controles democráticos que queremos ver en nuestros sistemas de gestión de derechos y de administración de justicia. Finalmente, yo creo que debería haber una flexibilidad en la conversación y un sinceramiento en la conversación por parte de todos los actores. Me parece que está faltando en estas conversaciones espacios y foros multi-stakeholders donde se pueda debatir y donde podamos articular posiciones y no solo compartir información, sino tratar de lograr consensos sobre algunos temas muy básicos. Y creo que habría también que mirar los que existen. Hay algunos foros que existen. Acá me pongo otro sombrero. Yo soy vicepresidenta de la Junta del Global Network Initiative, que es una iniciativa que existe, que lo que mira es, tiene academia internacional, tiene sociedad civil internacional, tiene un montón de empresas que hacen parte del Global Network Initiative y
como parte de esta iniciativa, cada 3 años las empresas se someten a una auditoría interna y a una presentación de esa auditoría interna ante la junta de esta organización. ¿Es una organización perfecta? No, no es una organización perfecta. ¿Es todo lo transparente que me gustaría? No, no es todo lo transparente que me gustaría. Pero es una organización que está mirando gobernanza de las plataformas, que tiene una estructura y tiene 12 años funcionando. Bueno, quizá los estados y también las empresas y otros actores podrían comprometerse un poco más con este tipo de iniciativas y mirar qué puede surgir interesante de este tipo de iniciativas que permiten saldar algunos problemas que hoy por hoy parecen muy difíciles de saldar. Interjurisdiccionalidad, poca representación de empresas multinacionales en algunos países, desigualdades de poder entre unas jurisdicciones y otras. Nick decía que él no tenía problema o que la regulación sería bienvenida. Bueno, lo cierto es que yo vengo de Argentina, pero hay muchos países acá representados. No todos tienen el mismo poder geopolítico para regular empresas multinacionales. Y lo cierto también es que si hubieran 230 regulaciones distintas sobre cuáles deberían ser los procesos que estas empresas sigan, algunos de los beneficios de la descentralización, la interjurisdiccionalidad que hoy tenemos con estos servicios, bueno, por ahí se pierden si no lo miramos articuladamente. Muchas gracias, Agustina. Veo que tenemos 3 personas para 4 preguntas. Yo sugeriría que pasaran, en una misma ronda, tal vez presentarse y formular muy brevemente la pregunta. Entiendo que hay personas del panel que eventualmente tienen que salir un poco antes. Entonces quisiera invitarles a que preguntaran y después daría tal vez una ronda a cada una de las personas panelistas para que puedan dar una devolución. Sí, 5, adelante. A ver si lo podemos sacar. Bueno, ok, más fácil. Muy buenos días. ¿Sí? Perfecto. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto. Soy Elaine Ford. Yo soy directora fundadora de Democracia Digital, una organización con sede en Lima, Perú, que promueve los temas justamente del uso responsable de Internet, que esa es nuestra gran misión para Perú y Latinoamérica. Yo los escuchaba detenidamente y bueno, quiero contarles que nosotros desde Democracia Digital siempre hemos promovido el uso responsable de Internet y hemos dado a conocer todos los beneficios que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no?, a favor de nuestra ciudadanía, de nuestra democracia, de nuestros actores públicos. Pero también, evidentemente, en el transcurso de los años, ya vamos casi 10 años en esto, han ido apareciendo nuevos riesgos, nuevas amenazas para nuestras libertades y nuestros derechos y para nuestros sistemas democráticos. Y frente a estos riesgos y amenazas, hemos ido advirtiendo sobre ellos para justamente aminorar su impacto o reducir su efecto. Alguien en la mesa dijo, no los vamos a eliminar, pero sí los podemos reducir. ¿Y cómo podemos reducir esto? Porque la respuesta no va a ser ni corta, ni hay una fórmula mágica. El secreto es trabajar de manera articulada, con un enfoque multi-stakeholder, con un efecto en donde todos participen, las múltiples partes interesadas, participen en justamente dar forma a esa nueva gobernanza de Internet y a los derechos humanos que queremos todos proteger en este ámbito digital. Siempre he sostenido que esta fórmula, que tal vez puede ser la más recomendable, es trabajar desde 5 grandes pilares. Y estos 5 pilares son trabajar en primer lugar desde la sociedad civil y desde la misma ciudadanía. Hay que hacer mucha alfabetización digital. Se requiere mucho diseñar programas para enseñar al ciudadano a cuidar sus derechos y sus libertades, ¿no?, a buscar, a trabajar en aras de proteger su seguridad, su identidad para evitar el anonimato u otras formas. Hay que trabajar también desde la sociedad civil, desde distintas organizaciones, promoviendo iniciativas para educar, para capacitar, para sensibilizar. Eso es una línea. Una segunda línea es desde las corporaciones de tecnología. Se han visto, por supuesto, múltiples esfuerzos durante la pandemia, durante procesos electorales. Hay muchas acciones que ya se han implementado
Sin embargo, evidentemente, es mucho más lo que se les pide a las corporaciones de tecnología por el grado de responsabilidad que éstas tienen. Un tercer pilar sería desde los gobiernos. Los gobiernos tienen una gran responsabilidad en abrir datos, transparentar información, crear fuentes oficiales de información, brindar plataformas para que la ciudadanía pueda acceder a información oportuna, fidedigna, veraz. Y muchas veces esto no se da, ¿no? Hay que fomentar la transparencia, por supuesto. La regulación es un tema árido. Yo no soy partidaria de la regulación porque, ojo, que nuestros países latinoamericanos tienen severas debilidades desde sus parlamentos y sus parlamentarios. Estamos viendo los nuevos gobiernos que están asumiendo y muchas veces hay gente que no está formada lo suficientemente en estos temas digitales, me refiero, y además muchas veces no invitan a la voz experta de profesionales que conocen estos temas digitales y que podrían, por tanto, afectar el ecosistema digital. Un cuarto elemento es el trabajo desde el periodismo y los fact-checkers. Hemos visto ardua labor desde los comités de fact-checkers para aminorar estos problemas que son riesgos a nuestras libertades y derechos. Y un quinto elemento que para mí es crucial es el multilateralismo. Tenemos que fomentar estos espacios para discutir en conjunto un nuevo multilateralismo en donde intervengan no solamente los representantes de Estado, sino las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, para poder juntos crear una nueva agenda en aras de proteger nuestras libertades y derechos y salvaguardar nuestras democracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Invitaría a quien sigue. Sí, bueno, un saludo a todos. Yo me presento, soy Diego Jacobo de Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos de El Salvador. Yo sí tengo una duda bien particular por el contexto que vivimos en El Salvador y básicamente es escuchar desde su opinión, desde el trabajo que ustedes realizan, ¿qué rol pueden asumir los actores de sociedad civil cuando hay cero voluntad política, no solo del regular de una buena forma el tema de la vigilancia digital, sino absolutamente todo lo contrario, la criminalización del trabajo de los periodistas independientes, de las organizaciones de sociedad civil que exigen transparencia y rendición de cuentas? Yo creo que, si no saben, para que sepan, El Salvador está en una situación crítica. Estamos en un tiempo récord a punto de convertirnos básicamente en otro Nicaragua, otra Venezuela. Debate político es inexistente en El Salvador, al menos en las instituciones políticas, todo está cooptado, todo responde al Ejecutivo. Y como les digo, es una situación bien seria donde nos encontramos ahorita en El Salvador. Entonces, la pregunta que les quiero transmitir, y no es como para que me den la respuesta de todos los problemas, simplemente conocer su opinión. ¿Qué margen de maniobra queda? O sea, ¿a quién podemos acudir? Entonces, nos están espiando, o sea, hay software Pegasus, hay agentes digitales encubiertos que ni siquiera sabemos qué son y ahí están. Es decir, es una situación bien crítica y sí, me gustaría conocer un poco su opinión de qué rol se puede asumir en esa situación. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rosmery Ugas, soy de Perú, soy investigadora del Centro de Estudios de Gobernanza de Internet y profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Mi interés sobre todo es en relación a justamente lo que decían, ese análisis legislativo sobre regular o no regular los temas de Internet y que en la región estamos en ese punto. En el Estado peruano, a nivel del Congreso de la República, se están promoviendo diversas leyes como la Ley General de Internet o identificar al acceso al Internet como un derecho fundamental. Sin embargo, observamos que no se tiene la lógica de múltiples partes interesadas en el debate porque, digamos, el debate está siendo reducido solamente a ciertos sectores. Mi pregunta específica sería si la inclusión el acceso a Internet como un derecho fundamental sería lo recomendable en la inclusión de constituciones como un derecho fundamental, si eso sería parte del debate o sería necesario más bien impulsar el acceso a diversas políticas públicas para que justamente promuevan el acceso a Internet y otros elementos vinculados al punto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién seguiría en...?
Hola, buenos días. Mi nombre es Alexandra Cabrera Sánchez. Yo soy profesora de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Y justamente en el curso de Derechos Humanos que tengo a mi cargo, uno de los debates que hacemos es el ejercicio de los derechos humanos en el espacio digital. Y creo que junto del debate y los puntos que mencionaban en el panel, también es interesante pensar acerca del rol que tienen los órganos de administración de justicia. Tenemos, en el caso peruano, por ejemplo, no hemos tenido ninguna sentencia en materia constitucional que haya aprovechado el espacio para desarrollar esos derechos. Tenemos únicamente el antecedente de la decisión sobre bloqueo de funcionarios públicos en redes sociales, que justamente el día de hoy se encuentra entre el sistema interamericano, bueno, en el inicio del proceso, y el Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, no tomó la oportunidad de analizar cómo sería el ejercicio de estos derechos en el espacio digital y justamente de manera preocupante trajo un poco abajo la línea respecto a el rol que tienen los funcionarios públicos y precisamente la capacidad que tienen respecto al acceso a la información. Entonces el tribunal, por ejemplo, falló y dijo que eso quedaba en libre determinación de las personas, las redes sociales quedan en el espacio de la libertad. Entonces, en el Perú, además del marco legislativo que mencionaban, también tenemos en el espacio digital, en la justicia, justamente este vacío. Entonces, sería interesante conocer cuál es este estándar y el camino que se puede seguir desde los órganos de administración de justicia, dado que en Perú, además del marco regulatorio, tenemos esta dificultad en el marco de administración de justicia y únicamente tenemos decisiones desde el área administrativa y no tanto, por ejemplo, el rol que podría tener el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Soy Vladimir Cortés, soy responsable del programa de Derechos Digitales en la organización Artículo 19, una organización que promueve y defiende el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en el espacio digital y también en el espacio analógico, protección de periodistas y en general el ejercicio de los derechos humanos en el espacio digital. Mi pregunta va orientada en dos sentidos. Una tiene que ver en esta reflexión sobre pensar out of the box y generar como otras alternativas, otras rutas, generar estos diálogos entre sector privado, sector público, a nivel también multisectorial. Se habló y se puso sobre la mesa, y Nick lo ponía sobre la mesa, no hay un tema de transparencia y rendición de cuentas que me parece que ese es uno de los primeros consensos que está empujando muy fuertemente en América Latina y el Caribe, también en otras regiones, en el caso de la Ley de Servicios Digitales, pero qué tanto también se puede poner ya sobre la mesa discusiones como unbundling of services, perdón por el spanglicismo, la desagregación de los servicios, qué tanto también el sector privado está pensando en una regulación, un smart regulation, desde esta perspectiva en la que se pueda pensar en darle entrada también a otros actores más, que se establezcan principios de pluralidad, de diversidad dentro de las mismas plataformas, quienes hagan el hosting, pero también quienes hagan la curación de los contenidos, ¿no? Que pueda también dar cabida a otros actores más. Eso por un lado. Y otra pregunta orientada más al tema de vigilancia. México, desde luego, tiene un caso muy emblemático, específico con Pegasus y también con la adquisición de otro tipo de herramientas de vigilancia. Hay una discusión importante en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto para establecer una serie de controles democráticos en la adquisición, en el uso y desde luego también en el derecho a saber. Pero mi pregunta va en el sentido de, se ha hecho también un llamado desde Naciones Unidas a establecer una moratoria en la compraventa de las tecnologías de vigilancia. También ha habido una serie de audiencias entre la Comisión Interamericana, ¿no? Donde también se ha puesto mucho sobre la mesa la necesidad de construir y generar una serie de principios. Y mi pregunta sería, ¿qué ruta o qué mecanismo se puede pensar cuando decimos moratoria? ¿Qué pasos tendríamos que pensar? Y ahora también en un espacio donde habrá una discusión y donde están los diferentes estados de la región, ¿qué tipo de compromisos, qué tipo de recomendaciones de manera como muy específica se pueden impulsar desde sociedad civil, pero también desde los estados, para caminar hacia ese plan de moratoria o hacia el establecimiento de este tipo de controles democráticos en quienes lo usan y también en la forma en la que se están desplegando? Gracias.
Yo quisiera, solo para efectos, la moderación suele ser muy ingrata y a veces se puede ver como autoritaria. Pido no la lean así. Tenemos 5 intervenciones. Entiendo que también por otros temas de agenda, todos hemos tenido problemas, todos y todas hemos tenido problemas de agenda en esta cumbre. Entonces, hay integrantes del panel que tienen otros compromisos. Entonces, vamos a pasar en una primera ronda de reacciones. Los integrantes del panel, quienes tengan, digamos, algunos otros compromisos, sugeriría que me indiquen para poderles, tal vez, Nick, si quisiera dar una reacción a las preguntas. Y sugiero que sean unos 2 a 3 minutos por cada panelista. Y si nos queda tiempo, volvemos a una siguiente ronda. ¿Parece bien? Adelante, Nico. Well, no, the only reaction I would have is it's just interesting to hear what looked like almost like a consensus about the dangers of regulation, both in the questions and some of the comments from the platform, which is interesting because my role is a global role, and one of the sort of realities I'm trying to grapple with is that regulation of the online space is going to happen. It is happening. It's happening at great speed in Europe, Australia, in the UK, Canada, in India, and so on. And so it's not a question of whether it's going to happen. It's going to happen. Point one. Point two, how do you, and I think you mentioned this, Augustine, how do you envisage a world in which the online environment is increasingly fragmented and balkanized according to different regulatory standards? And how do we maintain an open global internet at a time when politics is pulling in the opposite direction? It's pulling towards sovereignty, protectionism, and so on. And it's just interesting for me to hear in this debate that as far as certainly the participants here are concerned, the sentiment in this region, Latin America, is somewhat different, is more wary of the downside of thoughtful regulation, which I totally understand for all the obvious reasons. But it begs a big question about what the world's going to look like in 5 or 10 years' time, when some continents are going to be heavily regulated, others are going to be very fragmentarily regulated, and others are not going to be regulated at all. How on earth do we navigate that kind of world? I don't have an answer, but it's going to keep us all very busy for a long time. Sure. So, a couple of things. One, my greatest concern is that the internet, as we know it, is the fragmentation and the balkanization of the internet. That is my greatest concern. I think the power of the internet comes from the network effects. The same things that gives power and drives the internet, we have to preserve it, even for those now who are challenged, like in El Salvador, because what you want is your voice to be heard. You want replication. You want amplification. And so access to the internet is absolutely critical, and we should do everything that we can to maintain some level of access for everybody to the internet. That's the first thing. Secondly, there is a sense that I get, when you look at it now, you can see that some rights are more important than others. We can't have a single die regulatory framework that offers protection for everybody globally. That is just not practical, because in some jurisdictions, in some cultural senses, some rights are definitely more important than others. And so in the contention set that you have to build around addressing those rights gets very complicated very quickly, and it also moves very rapidly. It's relatively impossible to address efficiently and effectively. There is another thing that needs to be understood.
it seems reasonable, increasingly reasonable, that there is a set of principles that we can agree on. And it seems reasonable that the expectation is that platform companies could implement those principles in terms of managing, moderating, in terms of, kind of making it available for all of us. But any step that disadvantage a group is bad in my philosophical position for the internet. Anything that disadvantages one group against another is to be seriously examined. And I think it's important for us to remember that. Thank you. Muchas gracias, Samuel. Agustina. Sí. Yo, sobre el tema de la regulación, esto es algo que escucho en un montón de paneles, ¿no? Si regular o no regular. A ver, ¿regular o no regular qué? ¿De qué estamos hablando exactamente? Porque el discurso está regulado. Nosotros tenemos leyes, todos los países tienen leyes sobre libertad de expresión, límites, amplitud, y las distintas constituciones de los distintos países contemplan este derecho de distintas maneras. Pero cada cual tiene hecho su trade-off de acuerdo a su cultura democrática, de acuerdo a su sociedad. Pero esas reglas existen, no es que no existen. Entonces hay una parte de esta ecuación que me parece que muchas veces se da por no regulada, que sí está regulada. Lo que está pasando es otra cosa. No logramos implementarlo, la tecnología plantea problemáticas nuevas, este tema de la velocidad, la interjurisdiccionalidad, la permanencia. Bueno, nos abren nuevas complejidades. Pero los límites están. Nosotros tenemos añares de debate que nos costó mucho construir en esta región sobre cuáles deberían ser los límites a la libertad de expresión para garantizar un debate público robusto y una democracia significativa. Entonces, ahí me parece que hay una aclaración necesaria, digamos. Después, hay una proliferación de marcos regulatorios, eso es cierto, pero también es cierto que en los marcos regulatorios que están proliferando hay muchas incertidumbres. Se están regulando mercados, se están regulando procesos, se está regulando derechos humanos y empresas, se está regulando protección de datos, se está regulando... Bueno, todo eso tiene un impacto en el mismo bicho, digamos. Esto es como cuando nos agarra un médico clínico o nos agarra el especialista en pies, el especialista en rodilla, el especialista en brazo, el especialista en... Bueno, esto es un poco lo mismo. Todavía no está del todo claro cómo se va a ver nuestro paciente cuando terminen con todas las especialidades. Y creo que hay algo que atraviesa todas las especialidades y es la falta de mecanismos y de consenso sobre qué tipo de supervisión, qué tipo de oversight es el que queremos para estas distintas iniciativas, qué tipo de oversight es posible, qué tipo de flexibilidad queremos en ese marco regulatorio que permita abrazar el desarrollo tecnológico que sigue y que va a seguir, que esas regulaciones no nazcan viejas o que no nazcan imposibles de cumplir. Y ahí me gustaría referenciar lo que decía Nick hace un rato, ¿no? Él decía, bueno, ¿qué medidas se están tomando? Hay muchas medidas que se están tomando. Personalmente a mí me gustaría ver desde el sector privado mayor honestidad en la identificación de los impactos que la tecnología tiene en derechos humanos. Creo que sabemos muy poco sobre eso. Y el sector privado está en una posición privilegiada porque mira esto desde adentro y creo que podría participar incluso hasta con más honestidad. Hay impactos que sabemos que existen y hay otros que no sabemos. Y parte de esa honestidad me parece que es, por ejemplo, publicar los estudios de impacto que muchas empresas tienen hechos y que solo tienen publicados extractos. Bueno, eso a lo mejor contribuiría a lograr
buena fe y credibilidad en lo que se está manejando. Eso, la construcción de oversights, creo que el sector privado tiene que tener un rol más activo, más de construcción de oversights posibles, que no interfieran en su libertad de expresión, que no interfieran en su libertad de negocios, que no interfieran en un montón de cosas, pero que permitan algún control democrático sobre estas cuestiones que estamos hablando. Bueno, ¿cómo se verían esos oversights? Y en esto de identificar los impactos, que por supuesto va a ser un moving target, ¿no? Hoy los impactos son unos y mañana serán posiblemente otros. Muchas gracias, Agustina. Tamara. Sí, voy a ser breve porque nos estamos quedando sin tiempo. Pero una sola reflexión final en función del comentario sobre El Salvador y tu comentario, Pedro, más hace unos minutos sobre el contexto de la región. Yo creo que no podemos pensar este tema sin tener en cuenta los enormes desafíos a la institucionalidad democrática que estamos enfrentando en América Latina. Porque es extraterrestre pensar en hablar en una regulación en El Salvador cuando hoy la Asamblea Legislativa tiene una composición y hay un contexto político determinado. Entonces creo que parte del trabajo para poder lograr que existan regulaciones eficaces es dar un paso hacia atrás y poder fortalecer las instituciones democráticas, trabajar en asegurar independencia judicial en países que en menor o mayor medida están en jaque en la región y poder generar un espacio democrático que permita tener estas discusiones. Entonces ahí hay que pensar estratégicamente, digamos, dónde hoy existe un espacio para poder empezar a hablar de estándares, de cuáles son las condiciones para una regulación específicamente sobre esto, pero no perder de vista aquellos contextos donde esa discusión hoy no se puede dar en el contexto interno. Y en esos países yo creo que el mejor consejo es la paciencia y la perseverancia, ¿no? O sea, uno se cansa a veces de seguir documentando, hablando y explicando los problemas que ocurren en estos países, pero si nos cansamos nosotros estamos perdidos. Entonces creo que ahí es el otro punto, como navegar esos dos caminos paralelos sin perder de vista el contexto. Muchas gracias, Tamara Tarisiruk. Y Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería referirme a la pregunta de El Salvador, no solo como presidenta de la Comisión Interamericana, sino también como relatora de país. E inicio con un pronunciamiento de solidaridad con las personas en El Salvador por lo que vienen padeciendo y también contar cómo desde la Comisión Interamericana, por un lado la Relatoría de Libertad de Expresión, la Relatoría Redesca, que tenemos la relatora aquí, monitoreamos esta situación de manera específica para cada uno de los mandatos y en el caso concreto de la Comisión Interamericana a través de las medidas cautelares que son medidas de protección que se han solicitado y se han otorgado y los comunicados de prensa. Quiero referirme al último comunicado de prensa que tuvo muchísimo impacto sobre la situación de los estados de excepción de continuo. Y vamos a seguir en esa línea. Y eso quería decirle a usted y públicamente también el compromiso enorme de la Comisión Interamericana de seguir monitoreando, de seguir participando y de seguir registrando esta situación. Invito además a conocer nuestro informe anual del 2021, donde incluimos de manera específica esta situación y que vamos a seguir trabajando. Eso en primer lugar. Y solamente para terminar, además de agradecer esta invitación y esta presencia y reiterar que no soy experta en libertad de expresión ni mucho menos, yo quería hacer un par de comentarios que me habían quedado sonando, ¿no? En este tema del acuerdo sobre el bad stuff, o sea, como que estamos de acuerdo en lo que es lo malo y lo que no es tan malo, pero yo no creo que estamos tan de acuerdo. Y ahí siempre hago la reflexión sobre el tema de la violencia de género. O sea, no estamos tan de acuerdo. Porque en muchos casos el bad stuff puede ser tortura, desaparición forzada y todos de acuerdo. Pero el tema de violencia de género, discriminaciones contra las mujeres, no estamos tan de acuerdo. Yo sí creo que esa es la primera entrada. Y en segundo lugar, en el tema del sector privado, es que yo, qué pena, debe ser porque no soy experta, yo no lo veo tan privado. Yo creo que hay mucho vínculo con lo público y lo político. Por ejemplo, la decisión de Twitter de cancelar la cuenta de Donald Trump, ¿no? Ahí sí se tomó esa decisión, porque en otros lados no se toma. Entonces sí creo que además, y un poco en la línea de lo que decía Agustina, el sector privado se maneja como el sector privado permanentemente, pero creo que hay que empezar a analizar cuál es el vínculo con lo público y lo político. Porque el uso del término sector privado pareciera que están totalmente aparte si no es cierto. Guerras, golpes de Estado, información se conoce más por redes y plataformas privadas y tienen impacto más en lo público
que otros espacios incluso gubernamentales. Entonces yo sí creo que ahí hay una discusión importante y hay una responsabilidad también. Hay una responsabilidad muy grande con cómo se está moderando. Y por eso insisto, cuando Twitter decide cancelar una cuenta, toma una decisión que no toma en otras cuestiones con otras cuentas. Entonces, ¿por qué se dio esa decisión y cuál es el impacto público que tiene? Pero como no soy una experta, solo lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Agustina quería... Bueno, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos con la siguiente ronda. Creo que hay... vamos. Creo que... ¿Cuántas intervenciones más tenemos? Les pediría que fueran muy, muy breves. ¿Sí puede ser? Sorry. I would appreciate if it's a short question or intervention, comment. Thanks. Hello, everyone. Thank you. I'm really enjoying this panel. Okay, keep it short. So I am from the Native Women's Association of Canada. I want to acknowledge the Tongva peoples on which land we are on. I just want to say really quickly that 3 years ago in Canada, they released a, thank you, and I'm a stand-up comedian. So 3 years ago, on June 3rd, there was a report of the final report of murdered and missing Indigenous women and girls in Canada, which was and it was deemed a genocide, right? So then there was 231 calls for justice, and so one of those calls for justice is body cam surveillance of the RCMP, the Royal Canadian Mounted Police. So I am in consultation with the RCMP right now in terms of, how do they balance security, right, which is the point of the surveillance, I would assume, we hope, and privacy. So they came up with what's called a privacy impact assessment, privacy assessment impact statement. So we are doing this together, National Indigenous Organizations and the RCMP. So I'm looking to you to see if you have any advice, best practices that can be shared to inform that process back in Canada. But I also think there's another factor engaged here. Under Article 3, sorry, really quick, Article 3 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, self-determination. We need to talk about data sovereignty. So we need to be custodians and stewards of our own data. So how does that play in to the balancing of privacy and security and now data sovereignty as Indigenous peoples? Thank you so much. Bueno, muy buenos días. Solamente, ¿verdad? Un segundo, lo que pasa es que, como les había comentado, hay integrantes de la mesa que tienen otros compromisos, entonces no quisiera, quisiera también despedirles bueno, adelante. Bueno, es breve, ¿verdad? Esto es personal, soy de El Salvador y en el caso de todos estos ataques cibernéticos que se dan, yo específicamente he sido víctima de eso y ahora hace 2 semanas específicamente tuve un caso peor al que tenía anteriormente. Anteriormente utilizaron mis fotografías, crearon cuentas difamándome. Yo fui a las autoridades, les mostré un número de teléfono con el que habían creado una cuenta, nadie hizo nada, o sea, es bien difícil porque estábamos en una contienda política, entonces como que utilizaron la imagen para denigrar. Esa fue una, nunca recibí respuesta, o sea, me quedé preocupada porque pues son mis datos personales los que están ahí y cualquier otra cosa lo podrían utilizar. Hace 2 semanas hackearon mis cuentas, me estuvieron prácticamente que extorsionando por redes y o sea, y uno dice, ¿y a dónde voy? No puedo ir a mi país porque El Salvador, ya lo dijo el compañero, es que está crítico. Entonces, si yo voy a mi país a denunciar, en mi país van a creer que fue culpa mía, que todo es culpa mía y que nadie me va a amparar. O sea, he ido a la Procuraduría, que se supone que es la defensa de los derechos humanos, y me han dicho no, que pues ahorita no estaban viendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo, ¿qué puedo hacer en ese caso? Pues a mí me preocupa, primero, mi seguridad, segundo, pues son mis datos, o sea, cuando vengan a caer toda esta, yo no sé qué personas están atrás, ¿qué va a pasar? O sea,
me vienen a acusar, me pueden acusar hasta a mí y cuando yo he sido la víctima y esos casos pasan. O sea, yo estoy muy preocupada porque sé que esto es una bomba de tiempo y en el futuro a mí me podría afectar también. Podrían utilizar mis datos y después verme involucrada en todo eso. Y ahorita, así como está la situación, que no ven que si es o no, solo, o sea, lo llevan a uno preso, eso pues es un caso bastante difícil para mí y pues quisiera tener alguna respuesta. Muchas gracias y seguro va a haber reacción. Me indican que en este momento creo que tienes que salir a un compromiso. Sí. No, quería agradecerte la participación en el panel. No sé si quieres dar alguna... Sí, quería dar que fuera muy claro con la audiencia que se hizo un esfuerzo importante. De verdad, muchas gracias y nos quedamos un poco hablando. Y también, bueno, entonces si hubiese... Ok, no, hay dos temas sobre la mesa de esta última ronda. Uno es sobre soberanía en los datos y el otro sobre violencia de género y intimidaciones. No sé, Tamara, si quisieras referirte a alguno de esos y te liberamos. Ok. Y tenemos una última intervención. Y lo siento, creo que a efectos de tiempo es lo que podemos hacer. Entonces, I don't understand, but I'll be quick. My name is Tarana Glinton. I'm with FemSTEM Bahamas, which is a nonprofit for girls in science, technology, engineering, and math. I'm from the Bahamas. IRCA is our regulatory body for the internet, and the Bahamas government and ministers are responsible for drafting of bills and acts, such as the Data Protection Act, as well as the Freedom of Information Act. My question is, out of this whole progress, are there going to be recommendations for civil society to be a part of drafting of any acts or bills as it relates to human interventions or protection? And what recommendations will come from the meeting that happened or the working group session that happened yesterday? That's basically my question right there. Thank you very much. So, ¿alguien quiere tomar la palabra? Tal vez, Tamara, si quisieras dar un... Ok, perfecto. Entonces, en ese caso, si estás con otro compromiso, ¿estás liberada? Tranquilamente, te agradecemos mucho tu participación en el panel. Muchísimas gracias por la invitación. Vale. Bueno, tenemos 3 temas sobre la mesa, ¿no? Soberanía de datos, violencia contra las mujeres y extorsión al respecto. Perfecto, presidente. Bueno, muchas gracias. ¿Ves? No era la experta, pero también me dieron preguntas. Bueno, en el tema concreto de El Salvador, como lo habíamos comentado, hay una serie de mecanismos que creo que después podríamos conversarlo, ¿no?, de manera más específica. En el caso concreto de violencia de género y el trabajo que estamos realizando, solamente comentar lo que hacemos desde la Relatoría de la Mujer en paralelo con la Relatoría de País en Canadá. Entonces tenemos un trabajo muy importante en esa línea, tenemos un informe publicado y sin duda la incorporación de la vigilancia y de todas las amenazas que se dan al caso de las mujeres y niñas es una prioridad y además con esta perspectiva diferenciada para la situación de niñas, mujeres y niñas indígenas. Ahí tendríamos también espacio para conversar sin duda, o sea que los podemos hacer ahora al final. Y era básicamente eso lo importante, como veníamos diciendo, y qué bueno que salgan estos temas de violencia de género, de violencia diferenciada en estos espacios, para que dejemos de pensar que es el tema libertad de expresión por aquí y el tema de las mujeres por allá. Tiene que haber una situación muy integrada y bueno, en ese trabajo estamos. Muchas gracias, presidenta. No, yo solo sobre el tema de Canadá me parece súper interesante que estén haciendo un Privacy Impact Assessment y me encantaría ver el resultado de eso. Podemos conversar si querés. El año pasado hicimos desde el CELE, que es el centro que yo dirijo, una pequeña investigación viendo un poco qué mecanismos tienen los congresos para hacer análisis de impacto previo a aprobar determinadas leyes, sobre todo vinculadas con tecnología y derechos humanos. Y en esa evaluación de procesos existentes vimos algunos procesos que tienen algunas líneas que a lo mejor pueden servir para mirar ese tema. Pensando en lo del Salvador, la verdad mi solidaridad obviamente con la situación que están viviendo. Me parece que hay 2 cosas ahí. Una, a lo que decías vos, ¿qué hacer? Seguir documentando y seguir, como decía Tamara,
promoviendo fortalecimiento institucional. Aunque parezca contra las piedras, si nosotros nos cansamos, no queda nadie ahí. Entonces, eso me parece fundamental. Contar con el sistema interamericano que tiene los mecanismos para seguir documentando y para seguir denunciando y para convocar al Estado a un diálogo en una situación distinta. Y vinculado con lo que decía Vlad hace un rato, a mí me parece que sobre cuestiones de tecnología de vigilancia se ha hablado mucho de business and human rights, de derechos humanos y empresas en la cuestión de moderación de contenidos, y muy poco sobre las empresas que venden tecnología. ¿Dónde está la demanda de derechos humanos y empresas y la necesidad de mitigar el impacto lesivo en derechos humanos y compensar y demás? Cuando hablamos de empresas de tecnología, de vigilancia masiva como las que estamos hablando. Creo que ahí hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer desde fuera de El Salvador, pero que creo que pueden contribuir con esa experiencia. Gracias, Agustina. Mr. Samuels, if you want to share a few words. A few things about data sovereignty. The idea is that since you provide data, you own it, and therefore you should control it. There is personal control, so it's the issue of personal sovereignty, and you hear a lot talked about these days about you being in control of your own data. And this personal sovereignty, you have sovereign right to your own data. And then there's the one that comes to national sovereignty, which is your data shouldn't leave the borders of your own jurisdiction. A couple of challenges to that. The way the business model of the internet works now is that you're provided a lot of services that connect each of us to all of us, and for those services for free, we give data. That's how it works, and that data is exploited, monetized by advertising and so on, and you get the balance that you have to strike is to determine whether or not you want to play ball with the platforms that provide you the services that we so use these days for free, like Facebook. They're not for free. You're actually paying for it with your data. And so if you continue to use them, the decision for you is to decide whether or not you continue to use them and then offer your data as payment for use. That's how it goes. That's the first question that needs to be asked for a decision. Now, if you replace the platforms which allows you to network, to connect each of us to all of us, one to many, then you replace it with a peer relationship, just me to you and nothing else. That is possible. That's the old time way of doing things. You could think about it like a telephone wire. You're on one end, one on the other end. I'm not so sure that is useful to what our objective is for replicating, for amplifying what we want to connect to, what we want to share, because that's the reason you use the platforms. You want to replicate, you want to amplify. That's the first thing. And the matter of the jurisdictional boundary to a country, the same thing applies. If you are going to have, I for one would not like to know that I can only talk to people in my own country. I wouldn't find that very useful. So what is it that you would wish to do? If you want to have your data remaining inside your own jurisdiction, what you're literally saying at some point is that you will have to make a determined decision who you talk to and what you use to talk to them. That's how the internet is. The internet is designed for network effects. It's designed for virality. That is what it is. It's a design consideration. It's designed into the internet. So these are the kinds of issues that you have to contemplate
when you talk about data sovereignty. I'm not saying it's a bad thing, but I'm saying towards the objective that you want to achieve, you may wish to think about it in a way that shows how you limit yourselves as well. So there's always a limitation. There's a price to be paid, that's what I'm saying. And the price to pay is to deny network effects. And the network effects is what you really want, because you want each of us to be connected to all of us globally, one to many. So that's the thing. The question about the Bahamas and the way that the speaker made a very good claim. We have to approach the way we make laws and regulations, especially laws and regulations pertaining the internet, in a different way. Because if we insist that each of us have a stake in the internet and the way it operates, then laws and regulations pertaining to the internet ought to have our input as well. And the regulatory frameworks are changing a little bit now. You have these, for example, IRCA, which I'm familiar with because I've done work in the Bahamas for IRCA. They have regulatory intent is always broadcasted and for public comments. And sometimes you don't get a lot of public comments because people don't tend to know what to say because there's just not been part of that kind of structure. So even though there's a framework for including stakeholders in making the decision, there's two things. We don't often get to the stakeholders, all the stakeholders who need to know in time. That's the first one. And secondly, they are disadvantaged because they are not familiar with all of the issues that the regulators would want to talk about. So that's one. The other way that happens is in the parliaments. In the parliaments, for example, I can tell you the case of Jamaica. We had a Data Protection Act and the Biometric Identification Act, and we have what is called a Joint Select Committee of the Parliament, and that is where everybody who think they have an interest, including outsiders, can come and make a presentation to the Parliament. It's not as wide open as we would want this to go. You still have to make an approach, and you still have to be invited, and so on. But there's an opening there for a wider than just the parliamentarians having input into how the law comes out. Those are practices that we're trying to develop and make better in the region. And the parliament in Barbados, the parliament in Trinidad and Tobago, and most of the Caribbean, they have these kinds of structures. Again, they're not perfect. Some of them are really nascent. They just started, but they can build on them. So that's my approach. It's always towards inclusion, having more people who are impacted by decisions in law and regulation, being a part of the process, and hopefully they will take note of what you have to say, and it impacts the outcome. Thank you. Muchas gracias, y quisiera también agradecerle a todo el auditorio, a las personas panelistas, especialmente la presidenta Yulisa Mantilla. Esperamos que este sea un insumo para las recomendaciones que se van a entregar a los estados en el marco de esta cumbre el día de mañana. Tiene que ver con el potencial de esta agenda, y desde la Relatoría de Libertad de Expresión pues mantendremos nuestro trabajo al respecto. Muchas gracias a todos y todas por participar.